Hemos venido comentando con ustedes desde hace ya varias semanas. En México va al alza la violencia política en pleno proceso electoral. Del pasado 7 de septiembre de 2020 al 20 de marzo, en el país fueron asesinados 139 políticos, precandidatos, candidatos y funcionarios sin militancia. De acuerdo con el indicador de violencia política en México de ETELEC, Consultores, estos asesinatos se cometieron en 25 entidades. Veracruz encabeza la lista con el 12% del total de casos. Le agradezco mucho a Rubén Salazar, especialista en análisis político y también director de la consultoría ETELEC, que me tome la llamada para hablar de este tema. ¿Qué tal, Rubén? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Pascal? Me da mucho gusto estar en tu programa y le envío un saludo a todo tu auditorio. Bueno, comparado con procesos electorales Ujú. anteriores, ¿vemos una evolución o más o menos estamos viendo lo mismo? Pues mira, es una pregunta muy importante la que me haces, Pascal, porque precisamente cuando el presidente anuncia esta estrategia de protección a los candidatos y pues da a conocer su diagnóstico, el diagnóstico era impreciso porque sobredimensionó el problema. De hecho, estos datos que acabas de dar, al menos en lo que se refiere al rubro de políticos, Ujú. que han sido asesinados hasta el 20 de marzo, 61 de ellos, representaría, en comparación con el mismo periodo de hace 3 años, un descenso del 25%. Ujú. Hace 3 años ya habían sido asesinados a estas mismas alturas 82 políticos. Y en lo que se refiere al número de aspirantes, de esos 61 políticos que lamentablemente han perdido la vida en atentados en este proceso electoral, 18 eran aspirantes a puestos de elección. Hace 3 años, en el mismo periodo, ya llevábamos 28 aspirantes y precandidatos, o sea, aquí Ujú. hay una reducción del 35%. Sí. Entonces no sabemos por qué. La verdad me extraña mucho porque hace 3 años, cuando nosotros dimos a conocer esta información, se pusieron en contacto tanto personal del CISEN, también de la Secretaría de Gobernación con nosotros. Les proporcionamos esta información desde hace 3 años. Ujú. No sabemos dónde quedó o qué hicieron con ella o qué está pasando ahora, ¿no? Con el, Hay, digamos, información sí. sobre, pues, carpetas de investigación y resultados de, Sí, sí ¿sí? la debe haber porque Ujú. además muchos de estos casos fueron pues investigados por las fiscalías de los estados. Pues me parece importante, ¿no? Que el gobierno, tratándose además de personas que quieren representar o aspirar a representar, ¿no? O ser autoridad electa, muchos estados y municipios y que están perdiendo la vida por estos ataques, Ujú. que sí se llevara una estadística oficial, ¿no? Y no solo eso, que se pudiera dar prioridad a estos casos para avanzar en las investigaciones y conocer los verdaderos móviles, ¿no? Ujú. Ya sea tanto que exista la posibilidad de que haya la participación o autoría intelectual de grupos de la delincuencia organizada, o también la autoría intelectual de otros grupos políticos que pudieran estar empleando la violencia ya como un instrumento de competencia electoral. Lo vimos Ujú. hace 3 años, Ujú. hace 3 años Etelect en su indicador registró un total de 152 políticos que perdieron la vida, de ellos 48 eran aspirantes y candidatos. Ahora mira, también ocurre un problema que se repite nuevamente en este proceso electoral. Hay un periodo de alta vulnerabilidad, que es el de precampañas e intercampañas, en donde los ataques se dirigen en contra de políticos que aspiran a un cargo. O sea, Sí. todavía no logran o no lograron, ni siquiera no les permitieron ese derecho Ujú. de registrarse como candidatos ante los OPLES, en el caso de los candidatos municipales y estatales, o ante el INE, ¿no? En el caso de los candidatos federales. Ujú. Esto, ¿por qué pensamos que lo hacen los agresores? Tienen una lectura muy importante en este sentido porque, de acuerdo a la ley electoral, los únicos que pueden solicitar medidas de protección ante alguna situación de amenaza son los candidatos registrados, Ya. ante los OPLES o ante el INE. Los aspirantes no pueden. Sí, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los agresores entienden muy bien esta situación de vulnerabilidad porque la autoridad generalmente cuando asesinan a un aspirante actúa con menos determinación. Ujú. Prácticamente los homicidios pasan como cualquier asesinato y cuando es un candidato ya registrado es cuando sí la autoridad pues en lo que se refiere a las carpetas de investigación y a la Ujú. investigación de las propias fiscalías pues hay una reacción un tanto más importante, ¿no? En estos casos cuando ya son candidatos.
Entonces sí, se vuelve a repetir esta situación. Hace 3 años en ese periodo murieron 28 precandidatos, como te decía. Actualmente van ya 18, y de estos 18 hay un tema adicional que voy a compartirte, te lo adelanto, lo vamos a conocer en nuestro tercer informe. De estos 18 aspirantes que han sido asesinados en este proceso, 15 aspiraban a alcaldías, uno a una regiduría, o sea, 16 iban por cargos municipales. Los otros 2 iban por una diputación federal y una diputación estatal. De estos 16 que iban por cargos municipales, Pascal, el 81% eran opositores a los alcaldes que gobiernan. O sea, imagínate nada más, 81% opositores en aquellas alcaldías que buscan gobernar. Lo cual no es interesante. ¿Opositores a alcaldes que están buscando la reelección? Pues no, más bien a los alcaldes que gobiernan, o sea, digamos, en los cargos a los que aspiran son opositores, en el 81% de los casos. Incluso los únicos 3 que pertenecen al mismo partido que gobierna en esas presidencias municipales. Se trataba, como señalabas, el caso del aspirante en Casimiro Castillo, que era un alcalde que buscaba la reelección, o sea, ahí no había de otra, ¿no? Y los otros 2 en Puerto Morelos, y el caso de Chilón en Chiapas. En Puerto Morelos el aspirante pertenecía al mismo partido del alcalde, y en Chiapas igual. En estos 2 casos, en el caso de Chiapas, después del asesinato del aspirante de Morena, se hablaba de muchas disputas por la candidatura de ese partido, ¿no? En esa alcaldía. En Puerto Morelos incluso se publicaron reportajes al respecto. Lo cual te habla, ¿no?, de esta situación que ocurre también, ¿no? En los procesos de designación de candidaturas hay mucha inconformidad que pudiera estarse traduciendo, pues, lamentablemente, en estas acciones de violencia para anular, ¿no?, a un opositor tanto de otro partido como incluso dentro de las propias fuerzas políticas. Oye, y luego están los efectos colaterales, personas que a lo mejor estaban pensando en buscar una candidatura que desisten, o personas que pues a lo mejor no tenían contemplado de inmediato entrar en la política, pero que viendo esto pues también desisten. Me hablan de, no tengo el dato y lo estoy buscando, pero bueno, ya sabes que este año se elige un número récord de ayuntamientos, y el número de ayuntamientos donde hay un candidato pues ha crecido mucho respecto de años anteriores. Es decir, puede tener un efecto de intimidación el que vean que se asesina a aspirantes, puede tener un efecto de intimidación en otros lugares. Sí, sin duda. De hecho, que esa es otra crítica que formulé yo, ¿no?, a la estrategia del presidente y a su diagnóstico. Es que además de estas 61 víctimas de homicidio doloso, lo que se refiere a políticos nada más, también tenemos 71 víctimas de amenazas. Hay otras 16 víctimas de privación ilegal de la libertad. De hecho, una de ellas es un aspirante que pues hasta el día de hoy permanece secuestrado o desaparecido. En Mezquitic, Jalisco, que de hecho, fíjate nada más, ya la Fiscalía, avanzando en la investigación de ese caso, ya este tema te habla de que no todo es narco. Ofreció información en relación a que se trata posiblemente o presuntamente de una desaparición forzada cometida por policías del municipio. Oye, ¿tienes el nombre de ese candidato o de aspirante? Sí, ahorita, si me permites te lo paso, pero mira, mientras ahorita lo ubico, también es interesante que te señale que ya nombraron al hermano de ese candidato para suplirlo, ¿no? Entonces sí es un dato que refleja también que incluso hay hasta participación de agentes estatales en algunos de estos casos. No estaba registrado todavía, ¿verdad? No, era aspirante. Él aspiraba por el PRI, ahorita te doy el nombre, y bueno, pues sí es un reflejo, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Él se llama Álvaro Madera López. Álvaro Madera López. Sí, alcalde de Mezquitic. Perdón, aspirante a la alcaldía de Mezquitic por el PRI. ¿Y era opositor al partido que gobierna la...? Él era, ahorita te digo, sí, opositor. Ahí era opositor en ese municipio, y bueno, pues ahora ya se nombró al hermano, ¿no? Entonces es un reflejo de que hay muchos factores que pueden existir detrás. Yo considero que cuando hablamos de que la delincuencia organizada presiona en muchos de estos casos, ¿no?, por influir, no sé si por influir en los procesos de designación de candidaturas, pero quizás sí cuando estos grupos se ven amenazados de que llegue algún aspirante que, por ejemplo, busca combatir a la delincuencia o busca combatir actos de corrupción, y que sea pues un
una amenaza, ¿no?, a muchos intereses, no solo políticos, sino también de estos grupos criminales, pues sí es probable, ¿no?, que puedan darse estos ataques. Pero aquí pues lo que estamos hablando también es de grupos de la delincuencia. Bueno, el presidente le llamó el partido de la delincuencia, ¿no?, y de la delincuencia de cuello blanco, unas cosas ahí medio raras, que arriba de ello pues también hay un partido de la corrupción, hay una autoridad corrupta que lo permite, ¿no? Bueno, lo que nosotros como consultores hemos observado en nuestro trabajo de riesgos desde hace muchos años, que generalmente el crimen organizado lo que más que controlar, lo que busca es cooptar a las policías municipales. Sí. Esto con objeto de protegerse de muchos operativos federales y estatales. Lo vimos recientemente en el Estado de México, ¿no?, la masacre literalmente de agentes estatales. Claro. En este municipio, pues, ¿no? O sea, un tema que se queda abierto, Rubén. sí. Me gustaría invitarte a que mantuviéramos el contacto para seguir hablando de él, porque creo que la campaña todavía, propiamente, Sí, todavía no comienza. Te agradezco mucho, muy amable, te mando un abrazo. A ti, Pascal, un abrazo, muy buenos días. Gracias, Rubén Salazar, especialista en análisis político y de riesgo y director de la consultoría ETELEC. Vamos a un corte, regresamos.